Todas aquellas cosas, ligaduras. Santo, aleluya. Cuando Cristo nos encontró, ¿cómo nos encontró? Atados, ¿sí o no? Gloria. Y algunos hasta nos encontró quizás enfermos. Gloria a Dios. Pero Dios tuvo misericordia, hermano, y Él nos dio esa libertad. Por Gloria. eso salimos, por eso le alabamos al Señor y hacemos bulla, gloria sea al Señor. Porque, hermanos, sabemos que lo hacemos es para la gloria del Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo se glorifica. Él, hermano, se glorifica de que haya un pueblo que la alabe y que glorifique de verdad con todo su corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y la misión de los apóstoles era esta: salir y predicar la palabra y ganar muchas almas para el Señor. Y entonces dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Los apóstoles, hermanos, se llevaron ese privilegio grande de que ellos pudieron tocar al Señor, lo pudieron ver en vivo y en persona, lo pudieron saludar, lo pudieron abrazar. Amén. Gloria a Dios. Pero también nosotros, hermanos, tenemos la fe y la esperanza de que un día le veremos en el cielo tal y como Él es. Amén, amén. Porque la palabra lo dice, que le veremos tal y como Él es. Por eso, hermano, mire, esto requiere de mucho esfuerzo, de muchas tribulaciones, de mucho lloro, de ser a veces quizás hasta humillado, aborrecido. Pero, hermanos, lo más importante es estando ahí, la perseverancia. No importa que se nos levante cualquier tempestad, cualquier problema, pero lo bonito es que estemos ahí arraigados en el Señor Jesucristo. Precioso, mi Rey. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria, gloria. Ellos lo vieron, qué bonito, ellos lo palparon. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos, qué privilegio tan grande el que ellos tuvieron, ¿sí o no? De que lo vieron, de que lo saludaron. ¿Cómo le dirían? Hermano Jesús. Y a su nombre. Gloria, gloria. Dios es bueno, ¿sí o no? Amén. Pero hermanos y hermanas, nuestra fe y nuestras esperanzas es que también allá nos encontramos con el Señor. Y Él nos va a llevar a conocer allá. Mire, hijito, esto es de ustedes. Esta es la mansión que yo preparé para ustedes. Allá en el libro de San Juan 14:1 dijo el Señor. ¿Cómo es que dijo? El Señor. Y a su nombre. Gloria. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Allá hay una morada que nos está esperando a todos. Gloria. Y por la cual no es de bloque ni ladrillo. Es una mansión gloriosa. Amén, Que es, amén. hermano, hecha de oro. Y a su nombre. Gloria. Y entonces dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó. ¿Con quién estaba la vida? Con el Padre Celestial. Gloria. Pero se nos ha manifestado a nosotros por la gracia y por la misericordia del Señor. Amén. Vive, mi Rey. Por eso, hermanos, vivimos contentos, por eso vivimos felices, por eso le cantamos al Señor, Gloria. porque sabemos que tenemos vida en el Señor, ¿sí o no? Y no le Amén, prestamos gloria. atención a las enfermedades porque así estemos enfermos, pero al culto, digamos. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Y esos son esfuerzos, hermanos. Esos son esfuerzos que el Señor Jesucristo recompensa cuando nosotros ignoramos cualquier situación. Gloria. Cuando no nos dejamos amedrentar por cualquier tiempo difícil. Cuando estamos ahí siempre firmes confiando en el Señor y a su nombre. Dice la palabra de Dios más adelantito en el capítulo 3, dice hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Digan amén. Amén, amén. Somos hijos de Dios, ¿sí o no? Gloria. ¡Qué bendición! Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció
a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, por medio de quién podemos nosotros ser hijos de Dios. Por medio de Jesucristo, ¿sí o no? Por medio de Él fuimos reconciliados. Pero ahora Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En otras palabras, reconocer quién fue el que vino a darte libertad. Reconocer quién fue el que vino a darte vida. Reconocer el sacrificio que Él hizo en la cruz por todos nosotros, ¿sí o no? Reconocer. Por eso, como dice ahí allá en Isaías 51:1, vamos a leerlo. Isaías capítulo 51, versículo 1 dice la palabra, huís los que seguís la justicia. ¿Cuántos siguen la justicia? Santo. Dice los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos buscan a Jehová? Santo. ¡Qué bendición! Dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Y cuando dice que mirad, se refiere que tenemos que tener en cuenta de dónde el Señor Jesucristo nos sacó, ¿sí o no? De dónde fue que Él nos arrancó. Y a su nombre. Gloria. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Miren lo que dice la palabra del Señor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que nosotros hemos de ser en el Señor? Dice que aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Recuerde que el Señor, Él nos transformará en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados con un cuerpo. ¿Con un cuerpo qué? Inmortal. Con un cuerpo glorioso, porque este cuerpo, hermanos, que tenemos, ese cuerpo, dice la Biblia, que polvo eres y al polvo volverás. Gloria. Y somos conscientes de que un día vamos a morir, ¿sí o no? Santo, gloria. Allá en el libro de Job, en el capítulo 6, ahí nos declara, dice que el hombre hastiado de sinsabores, nacido de mujer. Y ahí dice la Biblia que Dios nos ha puesto un límite, que por la cual no pasaremos de ahí. Gloria al Señor. Y aquí estamos, hermanos, es por un tiempo, vamos a ser de paso. Santo, vamos a ser de gloria. paso. Sabemos que nuestras moradas no son aquí. Sabemos que nuestras moradas están allá arriba donde está el Señor Jesucristo. Y Él a usted te llamó. Y Él a mí me llamó para que un día estemos allá con Él, glorificando al Señor por toda la eternidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso, hermanos y hermanas, por eso tenemos un gran privilegio de parte del Señor, de que Él nos ha hecho libres, Gloria. de que nosotros no tememos a nada, solamente le tenemos temor, es al Rey de la Gloria. Ahí sí, hay circunstancias que por las cuales nos amedrantan, pero por las cuales nosotros nuestra fe, sabemos en quién hemos confiado y sabemos que Él es el que nos guarda de cualquier situación y de cualquier peligro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y entonces dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuántos tienen la esperanza en Él? Digan amén. Amén, amén. ¡Qué bendición! Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así Santo, como gloria. Él es puro. Santo. Hermanos, y si nosotros fuimos llamados para ser santos, para ser hijos de Dios, tenemos que tratar de
purificarnos, amén, Gloria. de no mancharnos con cualquier cosa Santo. del mundo, de mantenernos ahí firmes, limpios, Gloria. guardarnos para el Señor, decirle no al pecado, la Gloria a Dios. tentación Gloria. que nos a veces llegan los dardos Santo. y el convencimiento, yo voy a hacer esto, eso nadie se va a dar de Precioso, cuenta, mi rey. pero hermanos, hay un Dios que nos está mirando, ¿sí o no? Amén, amén. Hay un Dios que está pendiente y sabe quiénes somos nosotros. Gloria. Una vez, y a su nombre, Gloria. había una vez, hermanos, un pastor por allá, se fue por allá para otro país a hacer una campaña. Y entonces, estando allí, dijo, bueno, estoy solo, nadie me está mirando, solo Dios, pero bueno, pues Dios no me va a juzgar. No están los hermanitos de la iglesia, yo voy a tomarme un whisky, a ver qué tan sabroso será el whisky. Y se fue por allá a una cantina y llegó y, buenas, señores, ¿qué le puedo servir? Señor, regáleme un whisky, me hace el favor. Listo. Cuando estás ahí, llegó otro señor. Y entonces le dijo el cantinero, amigo, ¿y a usted qué le sirvo? Entonces le dijo el hombre, deme uno del mismo que pidió también el pastor. ¿Cómo así? Padre. Deme uno de los mismos que también pidió el pastor. ¿Y cómo sabía el hombre que el pastor había pedido un whisky? Era pastor. ¿Ah? Y entonces dijo, oiga, ¿y es que usted me esté desde dónde? Hermano, y el pastor quedó frío. Ahí se dio de cuenta que Dios se está dando de cuenta. Como el coro que canté ahorita, hay un ojo que te mira. Amén, Él amén. siempre te está mirando. Amén, gloria a Y Dios. donde quiera que nosotros estemos, hermanos, ahí está el ojo de Jehová. Ahí Gloria. están los ojos de Jehová para mirarnos y para luego corregirnos. Por eso a veces nosotros, hermanos, de cualquier falla que cometemos, Dios nos perdona, pero también tiene una consecuencia, ¿sí o no? Gloria. Por eso, hermano, por eso es que la Biblia lo dice. Por eso es que en el versículo donde leímos, en el versículo ¿qué? En el 4, dice, en el 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, como él es puro. Hermano, y es que nosotros somos conscientes que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, Ya amén. nos toca es a nosotros poner de nuestra parte, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios. Y no esperar que estén ahí, que no, por la muerte por ahí, va a hacer esto. No, no. Hay que nosotros velar, cuidarnos a nosotros mismos, ayudarnos Gloria. a cuidar. No que Gloria tengan a que Dios. cuidarnos otras personas, no. Porque sabemos que nuestras cuentas son con el Señor. ¿sí o no? Amén, amén. Y a sentar cabeza y prestarle Gloria. atención a las cosas Gloria de a Dios. Dios. Porque Gloria a sabemos, hermanos, que fuimos llamados, fue para ser santos, fue para salvación. No fue para ser ricos aquí eternamente, sino fue para ser salvos. Porque Cristo nos llamó porque Él los ama tanto, ¿sí o no? Gloria. El cual dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice que al mundo no se refiere a las paredes, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a las almas, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Y hemos creído en el Señor, hermanos, y por eso contamos que el día en que muramos tendremos la vida eterna, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso, hermano, donde quiera que usted esté, sepa que Dios lo está mirando. Amén. No haga Así es, gloria a Dios. como el pastor. Uno, pues para ver, a ver cómo es, ¿no? Y llega algo otro, o llega un ángel por ahí, entonces lo haga por ahí que al mar. Gloria, De gloria. lo mismo que pidió el pastor. Cuando dice gloria a Dios. Tremendo. Tremendo, hermano. Dice en el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, Santo. pues el pecado es infracción de la ley,
Y sabéis que Él apareció. ¿Quién? Cristo. ¿Apareció para qué? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. En Él no hay pecado. Gloria a Dios. Dice el 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. Se mantiene ahí. El que es cristiano, el que es hijo de Dios, siempre trata de guardarse. Gloria. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice Gloria a que Dios. no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que peca deliberadamente, sabiendo que lo que va a hacer es pecador, y lo hace, no lo ha conocido. Tiene que arrepentirse de nuevo, ¿sí o no? Santo. Y Gloria. a su nombre. Gloria. Ahora, dice en el versículo 6, aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Dice el 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿De quién es el que peca? Lamentablemente, pero hay que decirlo, ¿sí o no? Claritamente, el que peca es del diablo. Hermano, porque es que el pecado es del diablo. ¿Sí o no? Por eso, hermano, tratar de no pecar tanto. Gloria. Somos pecadores, pero tratar de evitar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No quiere decir que porque ya somos cristianos, no pecamos. Claro que sí, somos pecadores. ¿Sí o no? Somos pecadores. Pecan los misioneros, pecan los curas, pecan los apóstoles. Pecaron también los apóstoles, ¿sí o no? Gloria a Ellos Dios. también pecaron. Ahora, ¿por qué no vamos a pecar también nosotros? Pero hermanos, tratar de no pecar tanto. Gloria. Tratar de no pecar tanto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él deshació en usted y en mí las obras del diablo que habían, que nos ataban, que nos maldecían ahí. Esas obras del diablo que nos tenían atados, llenos de opresión, llenos de vicios. Por eso somos libres, amén. Amén. Gloria a Y a Dios. su nombre. Gloria. Pero el cual dice la palabra del Señor, el que practica, el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Trata de no practicarlo, ¿sí o no? Gloria. Gloria al Señor. Porque la simiente de Dios permanece en él. Permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquel que aborrece a su hermano es que no es de Dios, es un homicida. Dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los romanos en el capítulo 8, de los romanos, dijo el apóstol Pablo, gloria al Señor. Gloria a Dice, mi Cristo. ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andamos en Cristo Jesús. Qué bendición, amén. Esto, hermano, es una garantía
de salvación. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Y los que andamos en Cristo Jesús tenemos esa fe y esa esperanza viva de que un día lo veremos a Él tal y como Él es. Y lo vamos a palpar allá arriba en el cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios nombre. Por eso, hermanos y hermanas, que nadie te robe la bendición, que nada te haga pecar. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Lo mató porque no era de Dios. Tremendo, ¿sí o no? Dice la Biblia que no como Caín, que era del maligno. Era del maligno. Y a su nombre. Pero hermanos, somos de Dios y somos libres por la gracia del Señor. Y para terminar, dice la palabra del Señor: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Y a su nombre. ¿Cuánto aman a sus hermanos? Santo, gloria. Hermanos. El que no ama a su hermano es un homicida. Gloria. Por eso nosotros, hermanos, somos transportadores del amor de Dios. Amén, ¿Y qué gloria. es el amor de Dios? Santo. Jesucristo es el amor de Dios. Amén, amén. Y si Él está aquí en nuestros corazones, tenemos amor los unos por los otros y nos apoyamos y nos cuidamos todos unos con los otros. Si tenemos ese amor, hermanos, vivimos alegres y vivimos contentos y felices porque sabemos que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aleluya. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito